curso semivirtual de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a tratar el tema de la compresión unidimensional de suelos. Este es el índice. Vamos a hacer esto en dos partes, esta presentación en dos partes. Los invito a que visiten esta página que está mal escrita, virtualuniversity.iscmge.org. No sé si está mal escrita, acá está bien escrita. Dentro de esta hay mucho contenido de alto nivel, incluso superior a posgrado, pero hay algunos videos como este, Short Educational Video, What Happens When Soil Compresses, de 3 partes, muy interesante, que les va a contar, por ejemplo, cosas de la Torre de Pisa, cosas sobre el hundimiento de Venecia y bueno, una cantidad de anécdotas y a la vez una cantidad de ciencias que es muy interesante y que les recomiendo que miren. Sigamos nosotros. Vamos a definir a la compresión edométrica como una trayectoria muy particular en el proceso de carga de los suelos, que consiste esencialmente en que, sometido a un incremento de tensión vertical, el suelo se deforma solamente en esta dirección y no se deforma, tiene cero deformación horizontal. Es como si acá tuviéramos un fierro que le impide moverse en la dirección horizontal. Esta forma de compresión es en realidad muy común. Imaginen ustedes en cualquier condición en la que tenemos un suelo, una superficie grande de terreno y le aplicamos una carga uniforme, por ejemplo un gran relleno. Entonces cualquier punto de aquí que va a asentarse, porque bajo sometida al incremento de carga Q el suelo se va a asentar, cualquier punto de eso se va a asentar en dirección vertical, porque por simetría para cualquier punto no se puede ir ni para acá ni para acá. Bien, este tipo de compresión edométrica, esta trayectoria de deformación, siempre implica una reducción de la relación de vacíos o de la porosidad del material. Entonces, si este cubito representa a todo el suelo, donde pusimos abajo amontonados todas las partículas sólidas y arriba todos los vacíos, luego de la compresión edométrica hay una reducción de la relación de vacíos, pero por supuesto las partículas sólidas son incompresibles y quedan del mismo volumen que antes. Como la relación de vacíos es el cociente entre lo azul y lo rosa, la relación de vacíos se reduce cuando se reducen los vacíos. La humedad, que sería el peso de esto en agua, dividido el peso de esto, que es seco, también se reduce la porosidad, la humedad. Cuando se reduce la porosidad, la humedad, la relación de vacíos, los suelos aumentan su resistencia y su rigidez. Claramente, si yo comprimo así y después saco la carga, esto no rebota hasta acá arriba. Eso es porque parte del proceso según el cual se expulsa agua y se comprime el suelo es un proceso irreversible. Entonces hay una parte que sí rebota, pequeña. Entonces hay una parte de la deformación que es elástica y aquí queda marcada en líneas coloradas. Hay una parte que es permanente, o sea, cuando se recorre esta rama del proceso y se descarga así. Y hay una parte que es dependiente del tiempo, que es viscosa. Esa parte que está relacionada con creep de los suelos es obviamente también permanente, pero ocurre a carga constante. Entonces, hay que recordar este dibujo para recordar un ejemplo paradigmático. Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, que tiene 6 escalones que bajan al palacio, cuando en su construcción en 1910 tenía 6 escalones que subían al palacio. Pero esto no le pasa solo al Palacio de la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando era Tenochtitlan, era un pequeño conjuntito de islotes hechos por los aztecas, con algunos caminos hechos bajo el nivel del agua, de manera que cuando había oscilaciones en el nivel de agua todos esos caminos quedaban cubiertos, y eso lo hacían en el fango producido por cenizas volcánicas del lago que rodeaba la ciudad,
Y tenían Tenochtitlan, que era básicamente un montón de tierra puestas por ellos con canoas, que formaban una zona un poquito más dura. Y a medida que se les iba hundiendo, le iban agregando más tierra, tenían ciudades flotantes, tenían estos montículos y tenían caminos que quedaban bajo el nivel del agua, pero que tenían material duro. A los costados el fango era tan blando que no se podía pasar. Y eso era una herramienta de defensa. Los enemigos que no sabían por dónde estaban estos caminos sumergidos no podían entrar a atacar. Ellos sabían que tenían que hacer cierto recorrido y podían llegar a la isla de Tenochtitlan. Por supuesto, esto no detuvo a los españoles. Cuando los españoles encontraron Tenochtitlan, fundaron la Ciudad de México y empezaron una construcción en la que ya los caminos quedaban bien arriba del agua. Esto era la ciudad inicial, 1628, 1930. Bajo 20 o 30 metros de cenizas volcánicas, capitas de suelo duro y 10-20 metros más de cenizas volcánicas, esta enorme ciudad, la más grande de Latinoamérica, la más grande de América y una de las más grandes del mundo, esta ciudad se hunde. La catedral metropolitana, por ejemplo, que fue hecha por los españoles encima del templo mayor, que era el sitio sagrado de los aztecas, tiene alguna parte que quedó fundada sobre un buen espesor de material del templo mayor, y otra parte, la de este lado, tiene menos espesor de cosas históricas o cosas antiguas o cosas aztecas abajo. Esta cosa se asienta metros, se asentó metros. Por ejemplo, aquí estamos viendo solamente entre la afuera y la dentro de la reja 80 centímetros de diferencia. Si uno mira con detalles estas fotos, si pueden buscar, porque es muy interesante, busquen ejemplos de asentamientos en la Ciudad de México, van a encontrar que la catedral tiene colgado una plomada que se va moviendo con el tiempo para un lado y para el otro a medida que la cosa se va asentando. Esto se sigue asentando y obviamente se sigue asentando porque hay deformaciones viscosas en los suelos de la Ciudad de México, debajo de la catedral y debajo de casi toda la ciudad. Esto ya le pasaba a los aztecas. El templo mayor en realidad está compuesto por varias capas, y estas varias capas reflejan dos cosas completamente separadas. Acá en el fondo está la catedral. El templo mayor está compuesto por varias capas, y hay dos cosas. El nuevo rey le pone una capa para que su templo sea más grande que el anterior. Hay una parte de eso, pero una parte mucho más importante es que el templo mayor que ellos iban construyendo se les iba hundiendo. Y a medida que se les iba hundiendo, le ponían estas capas exteriores para volver a tener el templo de la altura que requerían sus dioses. 3 a 4 metros de asentamiento tuvo el templo mayor durante la vida de los aztecas. Vayamos a un ensayo de laboratorio para reproducir en laboratorio el comportamiento que acabo de describir. Es el ensayo edométrico. Para representar una compresión unidimensional, lo que se usa es un aparato muy simple que tiene un anillo de acero, esto es un anillo que da la vuelta, unas piedras porosas por donde puede escapar el agua del suelo, pero no puede escapar las partículas sólidas, abajo y arriba. Después, una tapa rígida, y aquí hay un aparato que aplica una carga constante. Es importante para comprender cómo funciona esto, entender el dibujo como 3D. Imaginemos que acá sale una barra perpendicular al plano de dibujo y que por fuera, adelante y atrás, aplicamos nosotros una carga colgando unas pesas, y esa carga se mantiene constante. Para poder aplicar una carga grande, sin usar pesas muy grandes, lo que se hace es una palanca, básicamente. Entonces se tiene el aparatito aquí, un punto de apoyo, algo largo, y de acá cuelgan las pesas. Entonces cuando pongo acá 1 kilo, aquí hace 10 kilos. Tan simple así, porque la palanca tiene una relación de lados más o menos como 10. Bien, entonces aplicamos una carga, como lo acabo de describir, y cuando aplicamos una carga, ¿qué pasa? El agua y las partículas sólidas aquí sienten la nueva presión. Bajo la nueva presión, el agua, aunque tarda un tiempo, escapa por la piedra porosa y cae afuera. Esto está todo lleno de agua. Vamos a llenarlo de agua un instante
para que quede claro, está todo lleno de agua porque la muestra está toda, vamos a ponerla bien sumergida, toda bien sumergida en agua. Todo esto es agua. Y entonces el agua que está dentro de la muestra pasa por las piedras porosas y escapa. Claro, el agua que está aquí sale enseguida. El agua que está aquí tarda en salir. Y la que está aquí elige, bueno, yo voy para abajo. Y tarda en salir. Ese proceso se lo denomina consolidación de esta pastilla de suelo. En el proceso en que el agua escapa y que las partículas toman toda la carga ahora más solas, porque parte de la carga que tomaba el agua ya no la toma porque escapó, en ese proceso las partículas, o sea, toda la pastilla del suelo se deforma y eso lo registramos como un descenso de la placa. Y esta pastilla se hace más petiza, más pequeña. Entonces, la cosa más o menos es así. Partimos con una cierta relación de vacíos en nuestra muestra y para esta relación de vacíos que está acá, tenemos una cierta presión vertical aplicada, que está aplicada por esta pesa en el brazo de palanca. Cuando aplicamos esta pesa, salimos con una relación de vacíos y a lo largo de una cierta cantidad de minutos observamos este comportamiento. Esto es tiempo. A lo largo de una cierta cantidad de minutos observamos este comportamiento y ahí vemos que la muestra aquí ya se deforma muy lentamente, porque como esto es logarítmico, que esta cosa baje muy poquitito, el logarítmico acá casi no se mueve. Llegó el momento, típicamente 24 horas, para aplicar una nueva carga. Cuando aplicamos una nueva carga y esperamos, porque lleva un tiempo, observamos que la cosa se estabiliza para una nueva presión vertical, que es igual a esta carga por el brazo de palanca sobre el área, y para una nueva relación de vacíos. Ponemos más carga y ponemos más carga y vemos todas las veces que hay un proceso que lleva tiempo y al final del cual se alcanza un nuevo punto en esta curva entre presión vertical y relación de vacíos. Si ahora empezamos a sacar carga, ahí sacamos carga, observamos un rebote. Este rebote crece un poquito la relación de vacíos porque se redujo la carga. Si lo hago más, observo que puedo volver a la misma presión. Acá sería bueno dejar todavía una pesita, porque es esta misma presión, a la misma presión vertical, pero con mucha menos relación de vacíos. Esta pérdida de relación de vacíos, esta pérdida de la altura de la muestra, es irreversible. Es un proceso viscoplástico. Entonces, a este resultado lo vamos a interpretar con una teoría en la que esto sería de manera simplemente girada, sigma epsilon. Apreciamos que para que nos salgan líneas más o menos rectas, acá tenemos que usar el logaritmo de sigma. ¿Por qué? Bueno, porque los suelos, a medida que reducen su relación de vacíos, aumentan mucho su resistencia y rigidez. De manera que si yo graficara este proceso que estoy discutiendo linealmente, cuando se reduce la relación de vacíos aumenta mucho la resistencia y rigidez, cuando pasa y se quedan todas líneas curvas porque la rigidez va cambiando. Y resulta, tenemos suerte, que para las arcillas en escala logarítmica salen líneas más o menos rectas. No hay ninguna razón científica detrás del logaritmo, las líneas no son perfectamente rectas y cuando uno de esto, con esto curvo, mira esto es porque está viendo lo que quiere ver. Pero de cualquier manera es una teoría y es una interpretación válida y sobre todo muy eficaz para cálculos prácticos. Entonces, si nosotros en cualquiera de estos escalones, por ejemplo en este escalón, hubiéramos mantenido la carga un tiempo suficientemente largo, digamos un mes, habríamos observado que a carga constante se hubiera producido un asentamiento adicional. Ese es el que justifica que esto se siga moviendo 5 siglos después que los españoles la construyeron. No es este proceso. Este proceso ocurrió durante los, digamos, 3, 5, 10 años después de la construcción de esto, porque las arcillas de la Ciudad de México tardan mucho en comprimirse porque tienen partículas muy finas, muy baja permeabilidad, tarda mucho el agua en salir de los poros. ¿Pero cuántos tarda mucho? ¿5 años? ¿10? ¿20? Lleva 500. Y en estos 500, este proceso
el de deformación diferida es el que está haciendo que esto se siga moviendo a lo largo del tiempo. En la realidad de la Ciudad de México, la cosa es mucho más compleja porque hubieron cambios de tensiones inducidos por bombeo de agua y una cantidad de cosas más que no puedo explicar yo en un curso, en la primera vez que ustedes hablan de este asunto, yo no puedo, pero los videos de la Virtual University de la Sociedad Internacional sí pueden, son muy interesantes, tienen un montón de preparación detrás, han sido ideados para ser virtuales y no esta salida de emergencia grabando a una computadora una clase pensada para decir presencialmente. Así que les vuelvo a recomendar que vean ese y otros videos de Virtual University para complementar este curso online. Gracias por haber escuchado. Esta es la segunda parte de la clase de compresión unidimensional del curso de Mecánica de Suelos y Geología de la Universidad de Buenos Aires. Aquí está el índice, estos dos primeros módulos ya fueron explicados en una primera parte. Hoy empezamos por aquí, vamos a hablar de estos dos. Para esto les recomiendo que encuentren este video de Lori Wesley en Virtual University, issmge.org, que es delicioso, directamente es delicioso. Este no está pensado para alumnos, pero igual mírenlo, es delicioso. Refleja las opiniones y las experiencias de un hombre que estuvo 40 años enseñando, 40 años investigando, una de las personalidades de la geotecnia de la segunda mitad del siglo XX. Bien, en esta parte vamos a empezar a definir los suelos como normalmente consolidados o preconsolidados. El concepto es este. Habíamos visto que haciendo un ensayo de compresión unidimensional podíamos determinar una línea en el gráfico E logaritmo de sigma prima b, que es la línea que el suelo recorre a medida que le vamos poniendo carga en el proceso de consolidación. A esta línea la vamos a llamar línea de consolidación primaria, línea de compresión primaria. Pero si nosotros tomamos cualquier muestra de suelo, la muestra de suelo no tiene por qué necesariamente estar en un punto exacto sobre esta línea. Recuerden que habíamos cargado y habíamos descargado y habíamos caído en un punto por aquí. Es decir, que toda esta zona es alcanzable como estado de combinación, relación de vacíos, tensión vertical en una pastilla de suelos. Esta zona no es alcanzable. Entonces, ¿por qué un material puede estar en un punto como este? Puede estar en un punto como este por dos cosas. Porque la tensión máxima del pasado fue mayor a la actual, o porque la tensión actual, esta, fue aplicada mucho tiempo y hubo compresión secundaria o deformación diferida. Vamos a recorrerlo despacito. Así que partimos de un material, una muestra que está normalmente consolidada, o sea, sobre la línea azul que corresponde a los materiales normalmente consolidados, tiene esta relación de vacíos y esta tensión vertical aplicada en la pastilla del edómetro. Y ya hacemos un incremento de carga. Esperamos que termine el proceso de compresión primaria y ahora tiene esta relación de vacíos y esta tensión efectiva vertical aplicada. Estas son siempre tensiones de las partículas sólidas, o sea, tensiones efectivas. Si ahora producimos una descarga, la descarga la va a llevar aquí. Y hemos llegado aquí, saliendo de aquí, llegando acá, volviendo acá atrás. Ahora vamos a definir el Over Consolidation Ratio, o OCR. OCR es el cociente entre la máxima tensión aplicada sobre el material, sobre la pastilla de suelo, y la tensión actual. En este caso, estos son escalas logarítmicas. Esto podría ser, por ejemplo, el doble que esto, de manera que OCR en este caso, si esto es el doble que esto en términos de cuántos kilopascales de tensión vertical aplicada hay, entonces OCR es esto sobre esto igual a 2. Bien, aquí tenemos una muestra que tiene la misma tensión vertical, porque esta y esta son iguales, pero tienen diferentes OCR, porque esta fue
consolidada hasta aquí y descargada hasta aquí. ¿Por qué tiene diferentes OCR? Porque el cociente entre esta sigma B3, que corresponde a la tensión efectiva vertical máxima de esta segunda muestra, y la que queda aquí, este cociente es distinto que este, ¿no? Entonces, esta muestra tiene mayor OCR. Y esto está bien. Si yo tengo dos muestras que tienen la misma tensión aplicada y una tiene menos relación de vacíos que la otra, la que tiene menos relación de vacíos es más densa, tiene más resistencia, tiene más rigidez, y eso se debe a que tiene una mayor preconsolidación, o sea, fue sometida a una tensión mayor en el pasado. Bien, aquí tenemos entonces que tenemos diferentes puntos y podemos hacer un ejercicio elemental. Para cada uno de estos puntos determinemos si está normalmente consolidado o preconsolidado, cuál es su tensión vertical de fluencia y cuál es su presión de preconsolidación, o sea, OCR. Entonces, este punto está sobre la línea normalmente consolidada. Está normalmente consolidado. Su tensión de fluencia es la tensión que tiene ahora, que además es la máxima de su historia, y su relación de vacíos es este. Este punto también está sobre la línea de normalmente consolidado, o sea, está normalmente consolidado para una tensión efectiva vertical mayor, con lo que tiene una relación de vacíos menor. Este punto, que tiene la misma tensión efectiva vertical que el anterior, tiene una relación de vacíos menor que el anterior y no está sobre la línea normalmente consolidado. O sea, este solo está preconsolidado y en realidad todos los que queden a la izquierda de la línea están preconsolidados. ¿Cuánto es el OCR de este punto? Es el cociente entre esto y esto. ¿Cuánto es el OCR de este punto? Es el cociente de esto y esto, o sea, mayor. Este punto está a la derecha de la línea normalmente consolidado. Ese punto no puede ser. Simplemente este punto no puede existir, pues no se puede alcanzar esta combinación de esta relación de vacíos y esta tensión, porque si el material estuviera con esta tensión aplicada, estaría por lo menos normalmente consolidado para estar aquí. ¿Puede temporariamente estar acá? Quizás, pero el temporariamente estar acá no se va a referir nunca a una tensión efectiva. Esta podría ser una tensión total durante unos minutos, mientras esto va escupiendo agua, expulsando el agua y llegando aquí. Recién cuando llegue al punto inferior va a ser entonces una tensión efectiva, que es lo que está graficado en este ensayo. Ahora, es muy simple emplear la teoría de la plasticidad para las deformaciones irreversibles y la teoría de la elasticidad para las deformaciones que están pintadas de colorado, porque las conocemos en las teorías, pero eso no significa que estos materiales sean puramente elastoplásticos aquí, recuerden que tienen creep, ni tampoco son puramente elásticos acá. Por ejemplo, si tomamos una arcilla de alta plasticidad y producimos esta descarga, vamos a ver que cuando se remueve la carga, el material sufre una expansión, que en este caso fue de hasta el 15%. Esto en las arenas es por descompresión elástica de las partículas y los contactos, y es esencialmente elástico. Pero algunos contactos se van a deslizar, unos con respecto a otros. En las arcillas, además, entre los paquetes de asociaciones minerales que forman lo que llamamos partículas de arcillas, hay distorsiones de los balances de tensiones, pero sobre todo del balance electroquímico. Se separan capas paralelas de las partículas de arcillas entre sí, cambian las fuerzas electroquímicas y su balance, y el agua empieza a penetrar entre las diferentes placas de las partículas de arcilla, y ese es un fenómeno que no es elástico. Entonces podemos ver una expansión volumétrica, si hacemos un alivio de tensiones, una expansión volumétrica que no es necesariamente elástica. Voy para atrás. Esto lo vamos a explicar nosotros de manera ingenieril a través de la teoría de la elasticidad, pero esto no es necesariamente
una rama elástica, sobre todo para las arcillas de alta plasticidad, como lo muestra este gráfico. Bien, vayamos ahora a analizar la deformación diferida, el creep, lo que se denomina también consolidación secundaria o compresión secundaria. ¿Cuáles son los factores que introducen deformación diferida en los suelos finos? Acá tenemos una fotito de una caolinita y acá tenemos todos los paquetitos de partículas de los que acabo de hablar. Imagínense que todos estos paquetitos de partículas, en principio las partículas o cada plaquita o cada uno de estos naipes no está en contacto directo con el vecino. En el medio hay capitas de agua con sales y esa agua tiene propiedades similares a la del hielo porque están fijadas electroquímicamente a las partículas. Es muy complejo la fisicoquímica de estas arcillas, pero además de muy compleja, elástica no es. De manera que con todo esto a escala microscópica, lo que nos queda hacia arriba es un comportamiento macroscópico que tiene deformación diferida. Por fenómenos físicos, hay desplazamiento, ruptura y flexión de estos paquetes de arcilla cuando uno produce grandes cambios de tensiones. Hay fenómenos puramente químicos, como la interacción entre iones y partículas en la doble capa, que esto es, digamos, en la superficie que hay entre una capa de una de estas placas, la vecina y el agua con iones intermedios. Hay precipitado de sales en algunos puntos de contacto entre estos grupos de partículas y hay cambios en la composición química del agua que percola. Esta se pudo haber depositado bajo una cierta agua con un cierto contenido de determinados iones de sales disueltas y después el flujo de agua con otro contenido, porque puede ser otras sales u otra concentración de sales, crea desbalances y eso genera situaciones en las cuales los pequeños cambios de tensiones pueden producir importantes cambios en deformación. Aunque el cambio de tensión sea una descarga, el incremento de volumen asociado puede ser importante por fenómenos no necesariamente elásticos. Y si el incremento de tensiones es una carga, o sea, aumenta las tensiones, esto puede producir importantes saltos de deformación con el tiempo, o sea, deformación diferida. También hay en los suelos compactados arreglos dispersos versus floculados, esto lo vemos en la clase de compactación de suelos, y está la historia de tensiones, o sea, la sobreconsolidación del suelo que se ha sobreconsolidado como acabamos de explicar, la edad y los ciclos de humedecimiento y secado o de desaturación que pudo haber tenido el material. Los materiales complejos son mucho más complejos que esta cosa tan simple que acabo de explicar. Vuelvo a recomendarles, miren los videos de Virtual University, miren el video de Lori Wasley. Bueno, ahora en estos fenómenos que incluyen deformación diferida, vamos a concentrarnos un ratito en la preconsolidación por tiempo. Entonces, aquí partimos de un estado inicial igual que hoy, recorremos la rama preconsolidada que lo hubiera, y si seguimos aumentando la tensión vamos a ver un cambio de comportamiento y vamos a cruzar la tensión de fluencia y recorrer la rama normalmente consolidada. Ahora que recorremos la rama normalmente consolidada alcanzamos, digamos, este punto y ahora está normalmente consolidada para esta tensión efectiva vertical y esta relación de vacíos. Y ahora dejamos que pase el tiempo. Pasan 10 años y la relación de vacíos se reduce hasta aquí a tensión constante. Pasan 1000 años y la tensión sigue constante y la relación de vacíos se redujo hasta aquí. Imaginen el suelo debajo de la Torre de Pisa como un ejemplo. Este punto está aquí, nunca tuvo una tensión mayor que esta. Esta es la máxima tensión de la historia. Si definimos OCR como tensión máxima de su historia sobre tensión actual, esto está bien, este material está normalmente consolidado. Pero si definimos el OCR como lo hemos hecho, que es respecto de la línea azul, entonces este material con 10 años está acá porque pasaron 10 años, pero también podría haber estado acá porque lo cargamos hasta aquí y lo descargamos hasta acá. Claramente, no hay ninguna manera, cuando uno saca una pastilla de suelo y tiene esta tensión y esta relación de vacíos, uno no tiene ninguna manera de saber si uno llegó acá por el camino verde, por el camino azul y colorado o por cualquier cosa intermedia.
Entonces, la realidad es que para el comportamiento de este suelo está igualmente preconsolidado. Por haber estado 10 años aquí, esa es la preconsolidación por tiempo o por edad, o igualmente preconsolidado por haber recibido esta carga y esta descarga. La posición final es la misma, el material es el mismo. En un caso llegó por el paso del tiempo, en el otro llegó por una aplicación mecánica de carga. De manera que el punto este que estoy acá señalando tiene 10 años y nunca tuvo una tensión mayor que el actual y sin embargo está preconsolidado. Está preconsolidado con un OCR que es igual a sigma sub 10 sobre sigma vertical final, todas tensiones efectivas. Esta relación de sobreconsolidación es el resultado del paso del tiempo. Y el que tiene 1000 años está más sobreconsolidado porque ahora es esta tensión máxima que nunca tuvo el material. La tenemos que calcular nosotros, extendiendo la línea de normalmente consolidado desde acá y extendiendo la línea de rebote elástico desde acá si llega a este punto. Para poder calcular este punto tenemos que hacer cuentas, tenemos que haber medido en el ensayo de consolidación la pendiente de la línea azul y de la línea colorada. Tenemos que sacar la muestra, no conocemos su edad, sacamos la muestra y vemos que está parada acá. Sabemos que está a la izquierda de la línea azul, dibujamos la línea azul, a partir de la muestra dibujamos la línea colorada con esta pendiente y donde se tocan determinamos la tensión de preconsolidación del material y no sabemos si esta tensión de preconsolidación es aparente por el paso del tiempo o mecánica porque esta tensión alguna vez existió o cualquier combinación intermedia. Simplemente esta es la tensión vertical de preconsolidación de la muestra que está aquí. Entonces, repartimos acá y en este diagrama lo que hacemos es completar el diagrama original. El diagrama original es aquel que tenía una rama elástica y una rama normalmente consolidada, y a la rama normalmente consolidada le agregamos edades. Entonces esto quizás sea un año, esto quizás sea 10, esto quizás sea 100 y esto quizás sea 1000 o 10.000 años. O sea, las líneas paralelas representan el comportamiento del material a una determinada edad. Entonces, yo cargo hasta aquí y dejo pasar 10 años. Esta es la presión de preconsolidación de este material. Dejo pasar 100 años y es esta, 1000 y es esta, 10.000 y es esta. Este punto nunca existió. El material hizo solamente este recorrido vertical que estamos yendo de acá hasta acá. Hizo solamente este recorrido, pero cuando llegó acá, porque llegó acá en 10.000 años, ahora tiene esta relación de vacíos y tiene esta tensión efectiva vertical y está acá y es exactamente igual que si hubiera llegado hasta acá con esta tensión de preconsolidación aparente por el camino de normalmente consolidada y descarga pseudoelástica. Ese proceso de deformación diferida se asocia a la teoría de la viscoplasticidad. Y acá empieza uno de los muchos problemas que tenemos para enseñar geotecnia en español. Los libros clásicos, viejos, que están en español disponibles, van a hablar de la teoría clásica de compresión de suelos, clásica le pongo por vieja, obsoleta, superada, que indica que la compresión secundaria comienza con el fin de la compresión primaria. Entonces, mientras hay compresión primaria, hasta un cierto momento, eso es compresión primaria, y cuando termina y ya no se ve más compresión primaria, o sea, ya no se ve, ya se sabe que no hay más presiones del agua dentro de la pastilla de suelo, como se sigue moviendo con una curva suave, uno dice, bueno, a partir de ahora, mágicamente cambiamos de mecanismo y esto es todo compresión secundaria. La teoría de viscoplasticidad no tolera semejante interpretación, de manera que lo que asume la teoría de la viscoplasticidad es que cuando uno produce cualquier cambio de tensiones, despierta los mecanismos de deformación diferida que empiezan a una velocidad muy pequeña, y a medida que el cambio de tensiones es más grande, la velocidad de los mecanismos de deformación crece, de manera que uno tiene superpuestos en la misma pastilla de suelo una línea punteada azul, que sería el proceso de compresión primaria, que acá termina, por eso acá esto queda horizontal, y a medida que va pasando por acá, va teniendo más y más compresión secundaria, y esto es solo el efecto de la compresión secundaria. Entonces, cuando sumamos estas dos, es que observamos el comportamiento macroscópico este. En ese sentido, la línea azul de compresión primaria y la línea verde de compresión secundaria no tienen un cambio de color claro acá,
sino que van cambiando de azul a verde despacio a lo largo de este proceso. ¿Ok? Eso es como se interpreta el mismo resultado a través de una formulación viscoplástica. O sea, no se puede decir que el cambio de relación de vacíos es un efecto del cambio de tensión más un efecto separado del cambio del tiempo, sino que el cambio de la relación de vacíos es un efecto combinado del cambio de tensiones y del tiempo combinado, no son variables separables. Entonces, hagamos las diferencias entre la compresión primaria y secundaria. Compresión primaria, que es cuando hay presiones de poros y agua que está escapando por el gradiente de presión. Esa compresión primaria, el asentamiento asociado, está producido por el cambio de presión efectiva, y si el agua no tuviera viscosidad, no tardaría en escapar, sería un fenómeno instantáneo. Uno comprime y el agua escapa. De hecho, si uno cambia el agua por un material sin viscosidad, si uno hace el ensayo a diferentes temperaturas, observa diferentes velocidades del proceso porque cambia la viscosidad del agua. Y la compresión secundaria, en cambio, es producida a presión efectiva constante, ya no hay presiones de poros en la partícula del suelo, y está asociado a un comportamiento viscoplástico de las arcillas. Lo que pasó en la Torre de Pisa fue compresión primaria durante los primeros 10 años posteriores a cada etapa de construcción, pero todo el resto fue compresión secundaria. Entonces, una última filmina que nos da la fórmula que vamos a usar en la práctica para hacer los cálculos de asentamiento y de comportamiento elasto, visco, plástico, que es esta así de simple. Entonces, la fórmula clásica es que el asentamiento total de una pastilla de suelo o de un estrato de suelo es el cambio de porosidad por la altura inicial. El cambio de porosidad a su vez es igual al cambio de relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos inicial. Acabamos de cambiar la definición de porosidad por la de relación de vacíos. Y entonces, el primer cambio de relación de vacíos está dado por la parte que llamamos elástica, donde C sub R es la pendiente medida acá en el ensayo. Y entonces tenemos que el primer cambio de relación de vacíos es C sub R por el logaritmo de sigma, tensión efectiva vertical, al momento que termina lo colorado, básicamente, que es la presión de preconsolidación, dividido por la presión efectiva inicial. Y de ahí sale que el primer acortamiento de la pastilla o compresión de un estrato de suelo se calcula con esta fórmula, donde ya tiene H0 es la altura inicial del estrato. Después hay otro cambio más, delta E sub 2, el cambio de relación de vacíos por el recorrido de esta rama, hasta donde paremos, por ejemplo, sigma B final. Entonces es igual a el índice de compresión por el logaritmo de la tensión final sobre la tensión de preconsolidación, o sea, esto sobre esto. De ahí sale un nuevo cambio de altura de la muestra, y delta E3, el paso del tiempo, es un coeficiente que hay que medir en una segunda parte del ensayo que vamos a explicar más adelante, por el logaritmo del tiempo dividido por el tiempo de consolidación primaria, la vieja teoría que indica que todo empieza cuando termina la compresión primaria. Esta es la teoría que vamos a tener que usar cuando hacemos cuentas a mano, porque las otras son mucho más complicadas, pero esto en los métodos modernos de geomecánica computacional, esta no es la manera con que se hacen las cuentas. Bueno, pero sirve muy bien, es muy práctico para calcular el asentamiento diferido por el paso del tiempo con esta expresión. Entonces, el cambio total de altura de una muestra en el edómetro es el cambio de altura producido por la compresión elástica cuando vamos de acá a acá, más el cambio producido por la compresión elastoplástica de acá a acá. Esto incluye la componente elástica y inelástica, las dos incluidas acá, por eso es elastoplástica, más el cambio de altura producido por el paso del tiempo de acá a acá. Bien, con esto termina esta segunda parte de la clase de compresión de suelos. Bien, este es el último de los 3 módulos que corresponden a la clase de compresión unidimensional. Vamos a hablar ahora de las arcillas naturales y voy a explicar brevemente cómo se resolvió o se trató el problema del asentamiento de la Torre de Pisa, porque es un buen ejemplo de cómo se
ataca un problema de deformación en suelos blandos. Bien, arcillas naturales. Sobre esto, más que sobre ninguna otra cosa, vean esta clase de Lori Wesley en virtualuniversity.ismg.org, que es muy ilustrativa. Bien, recuerden que a una cierta profundidad en un terreno que tiene una superficie horizontal y que fue formado por deposición bajo agua de suelos sedimentarios, voy para atrás, todo esto discutido aquí para los suelos tropicales, para los suelos residuales y otras cosas, pero lo van a saber cuando lo miren. Si el suelo es de origen sedimentario, fue depositado bajo agua, en agua tranquila, entonces uno puede razonablemente pensar que la tensión principal mayor es sigma B, igual a básicamente el peso de la columna arriba. La tensión efectiva es el peso efectivo, o sea, la parte de arriba del agua con su peso saturado, la pasa abajo del agua con su peso sumergido, y la tensión horizontal respecto de la vertical no se conoce, porque es un estado de tensiones de un material que solamente midiendo se puede saber, pero se puede estimar si esto fue depositado en capas horizontales bajo agua, no sufrió desecación, está normalmente consolidado, se puede asumir que la tensión horizontal es aproximadamente, no igual, solo aproximadamente igual a un coeficiente por la tensión vertical, y que esta también es una dirección principal, y esto es más o menos la mitad de esto, más o menos. Y depende del suelo, del modo de deposición y una cantidad de cosas. Si el material sufrió algún proceso por el cual está preconsolidado, la tensión horizontal aumenta, porque si yo aumento aquí esta carga, esta tensión crece. Y si yo ahora bajo la carga otra vez, esta tensión se reduce, pero lo que creció mucho elastoplásticamente, y lo que se redujo es solo la parte elástica, con lo que la tensión horizontal, luego de este proceso de carga y descarga que lo deja preconsolidado, es mayor que la tensión horizontal anterior, y esta es una expresión que permite establecer cuál es el coeficiente de paso entre la tensión efectiva vertical y la horizontal para un suelo sobreconsolidado. Esto es solamente una fórmula semiempírica. Bien, necesitamos todo esto porque necesitamos la tensión efectiva vertical de un cierto depósito para hacer este ejercicio. Vamos a imaginar que tenemos un terraplén y que este terraplén tiene un espesor H sub 0, una arcilla de espesor H sub 0 debajo del terraplén. Voy a dibujarlo. Así que yo tengo un cierto depósito de un suelo cualquiera que imaginemos que no asienta, pero que tiene un cierto espesor T, y acá hay un espesor de arcilla H sub 0 de una arcilla, y esta arcilla es la que se va a sentar cuando le ponga acá arriba una carga adicional delta sigma. Entonces, lo que tengo es un cierto espesor de arcilla metido por ahí abajo de un cierto espesor de material que no va a consolidar, y hace 10.000 años que tiene encima una tensión sigma prima B0 o tensión efectiva vertical, que es la de todo el suelo que tiene encima. Hace 10.000 años. Sacamos una muestra y medimos la relación de vacíos. Vuelvo a dibujar. Así que tenemos este estrato, todo esto es duro, no va a consolidar, y acá hay una capita de arcilla, y acá toda vuelta es duro y no va a consolidar, pero esto es la arcilla, y de aquí sacamos una muestra, y en esta muestra medimos sigma prima B0, que es la tensión efectiva vertical ahora, que es igual a la suma de todo este peso efectivo. Si la napa está por acá, de acá hasta acá saturado, de acá por acá sumergido, más la mitad del espesor, si saqué la muestra en la mitad del espesor, y en la muestra mido la relación de vacíos inicial que tiene. Y me pregunto, ¿cuánto es el asentamiento cuando le ponga un incremento de tensión arriba, cuando le ponga una carga arriba del material? Y esa carga la hago vivir delta T, 10 años, 100 años, 1000 años, lo que sea. ¿Cómo hago esa cuenta? Respuesta. Con la relación de vacíos que medí y con la tensión efectiva vertical, que es la suma del peso de todos los suelos que hay por arriba, calculo la tensión vertical de preconsolidación. Si yo tengo la relación, pongamos que sea este punto, si yo tengo esta relación de vacíos, siempre puedo ir por la línea colorada hasta el azul y calcular la presión vertical de preconsolidación.
Teniendo la relación de vacíos y la tensión actual, puedo calcular la presión vertical de consolidación. No voy a usar estos 10 años, y si lo voy a usar, para lo único que lo voy a usar es para estimar este coeficiente C sub alfa, porque a esta presión vertical de preconsolidación, si salgo de este punto, voy a ir ahí y voy a calcular esta presión vertical de preconsolidación, es por el efecto de 10.000 años actuando acá. Así que puedo saber que en 10.000 años esto es lo que incrementa la presión de preconsolidación, porque cuando estaba acá estaba normalmente consolidado, cuando llego acá con 10.000 años tiene esta presión de preconsolidación, a que sí que para algo sirve el número de 10.000 años es solamente para calcular C sub alfa, para ninguna otra cosa. Entonces aquí tengo esta arcilla de espesor H sub 0 debajo de un montón de tierra que le produce una tensión vertical sigma prima B0 desde hace 10.000 años. Mido E sub 0, con E sub 0 y sigma prima B0 calculo la tensión efectiva vertical de preconsolidación. No uso los 10.000 años porque ya están informados en la presión de preconsolidación. Y ahora, si la presión de preconsolidación es más que el incremento de carga que le voy a poner, la respuesta va a ser elástica y está respondida por este término colorado. Pero si la tensión vertical de preconsolidación es menor que el incremento de sigma, o sea, si esta cosa está por acá y la presión vertical de preconsolidación es esta, y si está por acá y el delta sigma está el que lo lleva por aquí, entonces el asentamiento total tiene la parte elástica, que es desde acá hasta acá, más la parte elastoplástica, que es desde acá hasta acá, más el tiempo que lo deje puesto, que es desde acá hasta acá abajo. Esta vertical es esta vertical azul es azul acá. ¿Qué lío estoy haciendo? La roja es rojo, la azul es azul, la verde es verde. Y noten que aquí salgo con la altura inicial del estrato. Pero aquí calculo la altura inicial del estrato menos la parte que ya se asentó elásticamente. Y aquí calculo la altura inicial del estrato menos las partes que se asentó elásticamente menos las partes que se asentó elastoplásticamente. Esto es un refinamiento que no siempre se hace. Bien, ahora el punto es, saco una muestra de laboratorio. Ustedes no esperen que salga así, tan linda. Va a salir otra cosa. Típicamente va a salir algo que podría parecerse a esto. Cuando uno tiene algo así, entonces probablemente quiera tentarse y decir, qué sé yo, más o menos la presión de preconsolidación será esto. Y otro dirá, la presión de preconsolidación es donde se quiebra acá, será esto. Bueno, este es un gráfico hecho por mí en un Excel y sé positivamente, porque la fórmula la escribí yo, que cambia exactamente en 100 el comportamiento. En el gráfico natural, 0, 100, 200, el quiebre se ve claramente, pendiente, pendiente. Pero cuando yo miro el gráfico semilogarítmico, 100, 10, 100.000, el gráfico no se ve tan claramente. Uno podría tentarse a elegir tangentes acá y entonces va a elegir un cambio en 150 o algo por el estilo. El mejor método, uno de los mejores métodos para estimar cuál es la presión de preconsolidación o tensión vertical de fluencia es calcular el trabajo acumulado. Como en el rango este el comportamiento es esencialmente elástico y en este es esencialmente elastoplástico, para cualquier delta sigma se va a corresponder un delta epsilon mayor cuando es elastoplástico y mucho menor cuando es elástico, de manera que si yo hago el producto delta sigma por delta epsilon, eso va a ser muy chiquitito cuando es elástico y mucho más grande cuando es elastoplástico. Entonces uno puede graficar el trabajo acumulado, que es la suma del trabajo incremental tensión por delta epsilon volumétrico, donde delta epsilon volumétrico es igual a delta relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Y entonces, si uno grafica ese trabajo acumulado,
uno puede ver una zona en que el trabajo se acumula muy lentamente, una zona donde claramente hay un cambio de pendiente, y en la proyección de los dos uno puede tener una estimación razonable de cuál es la tensión efectiva vertical de fluencia, esta sigma prima BC. Acá yo, a propósito, tiré la línea colorada y la otra colorada y se cruzan justo en 100. Nunca se le pega a uno tan cerca, pero bueno, más o menos no le va a errar uno mucho si usa este procedimiento. Van a encontrar en libros viejos de mecánica de suelos una técnica según la cual uno tira una línea recta, acá tira uno un cruce, una cosa más, y determina este punto. Esta es la presión de... Este método gráfico de los años 50 o 60 no lo usen. Puede andar bien, en arcillas de alta plasticidad el gráfico se ve así, track, track, perfecto. Entonces funciona el método que están diciendo, pero en principio en un material puramente elástico, si este material tuviera en el gráfico lineal 0, 100, 100, es una curva línea recta, en el gráfico logarítmico 10, 100.000 ya igual tendría una pendiente. E igual podrían llegar ustedes a encontrar una presión de preconsolidación en un material elástico lineal, lo que no tiene sentido, ¿verdad? No podemos hablar de cambio de elástico o elastoplástico en un material que es elástico lineal. Así que el método más adecuado es el que propongo acá, usen este. En las arcillas naturales hay una cantidad de correlaciones entre los parámetros del índice de compresión de recarga e índice de compresión secundaria y otros parámetros como la humedad, el límite líquido, el índice plástico. Van a encontrar una cantidad. En particular, por ejemplo, esta es una correlación que yo calculé con 20 puntos en un cierto lugar en la escollera que se estaba por reconstruir en La Plata. 15 años hace o 20 años hace de esto y salió este número. No estoy seguro que esté bien, pero es lo que dio en aquel entonces. En principio, hay teorías detrás de defender correlaciones entre el límite líquido y el índice de compresión, y estas existen mucho en la bibliografía que pueden encontrar. Vamos a ir rápidamente por unas filminas que nos hablen de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es una estructura de mampostería petiza, 54 metros de altura, el obelisco tiene 70. Y tiene 145 meganewton, multipliquen por 100 paridad toneladas, 14.500 toneladas de peso total. Tiene un montón de piedra, mármol y travertinos. Es una pieza hermosa de arte. Está puesta en un terreno que tiene entre 0 y 10 metros limos blandos, limos y arcillas blandas, y de 10 a 50 metros de profundidad, arcillas blandas de origen marino. Con su construcción, este lado se asentó 2,85 metros y este 2,15. No es que este no se asentó 2,15 metros. Miren alrededor vuestro, la altura de la puerta más cercana mide menos de 2 metros. Eso es lo que se asentó, el lado que menos se asentó. Y miren al techo, excepto que estén adentro de la Facultad de Ingeniería con sus techos altísimos, el techo del lugar donde estén ahora es más bajo que lo que se asentó de este lado. Esta es la caracterización geotécnica para que la vuelvan a ver dentro de algún tiempo cuando puedan leer este gráfico. Sepan que la cosa se construyó en 3 años. Entre los años 1100, en 3 etapas, entre los años 1100 y 1200 se hizo esta primera parte que se inclinó. Entre 1260 y 1300 se hizo esta segunda parte que se siguió inclinando. Y entre 1300 y pico y 1360 se terminó esta partecita de arriba, por lo que la torre tiene una especie de forma de banana muy delicada. ¿Qué se hizo para que no se siguiera moviendo? Lo que se pudo. En 1838, 50 o 60 o 70 años del comienzo de la mecánica de suelos, se decidió hacer una excavación de este lado. Una mala idea. Esta excavación de este lado, la idea era que sacara el peso de este poquito de suelo para que entonces el terreno rebotara. Entonces, se hizo esto y además se pusieron algunas bombas o cosas para abatir la napa, para sacarle la napa. Entonces, año 1911 a 1990 se hicieron agujeros, perforaciones, más perforaciones, se intentó groutear, se hicieron más perforaciones, se bombeó desde pozos profundos y miren el giro a lo largo de los años constante. Todo eso que se hizo no sirvió para nada y la cosa se seguía moviendo. Se agregaron una enorme cantidad de contrapesos en el lado norte de la torre para que se enderece,
Y esos contrapesos un poquito ayudaron, empezaron a acelerar el asentamiento del lado norte y empezaron a ayudar. Y bueno, esos contrapesos tuvieron una secuencia de carga y tuvieron una serie de asentamientos. Pero, no, disculpan, esta es la carga de la torre, estos son los asentamientos de la torre. Por acá es que se pusieron los contrapesos. Noten la excavación esta del pocito que se hicieron, lo que llamaron el Catino. Cuando la torre ya se estaba estabilizando, ¡pam!, arrancó el proceso de vuelta de esa excavación en el año 1830, no los podemos culpar. En algún momento se intentó esto. Se pusieron esta estructura de acero con esto y unos cables para tratar de enderezar la torre. 150 toneladas, o sea 1500 kilómetros a una cierta altura. Nada, esto tampoco ayudó. ¿Cuál fue la solución definitiva? La solución definitiva fue hacer unas perforaciones y acá extraer suelo, sacar físicamente el suelo, llevárselo. Con una perforadora se hacía a través de caños instalados, se hacía una perforación, se sacaba suelo y se esperaba que el suelo que quedaba se derrumbara. Y se sacaba el de al lado y de al lado y se iba derrumbando para que esta parte baje. Ninguna esperanza de que esto suba, imposible. Pero si esto baja, se endereza la torre. Ahí están todos los caños puestos con sus respectivos helicoidales para sacar y la máquina iba de a uno extrayendo suelo, de uno y después del otro y después del otro, lentamente. Así se extrajeron 7 metros cúbicos de suelos entre febrero y junio de 1999, en solo 6 meses, sabiendo lo que había que hacer, 1999. Y entonces, miren, en 1999 se hizo la extracción de suelos. El lado que estaba más asentado apenas rebotó, 10 milímetros o algo así, o sea que no se logró que suba el lado más hundido, eso no pasó. Pero el lado que estaba más alto se asentó seriamente, se asentó 16 centímetros. Con lo que en solo 6 meses, aquí se hizo la medida que permitió al año siguiente terminar la extracción final de suelo, ir sacando los lingotes, remover el cable y llegar a este punto. La torre no se puede enderezar hasta dejarla vertical, pero no se enderezó hasta dejarla vertical porque el alcalde de Pisa dice: si ustedes me enderezan la torre, nadie más viene a visitar la ciudad de Pisa y eso es algo que a nosotros no nos conviene. Pero la torre se enderezó suficiente como para volverla a principios del siglo XX y ahora ya se sabe qué hacer. Es fácil mantener la torre suficientemente vertical como para que no haya un peligro para la gente ni para la propia estructura y que se pueda habilitar al público. Con esto termina la clase de compresión de suelos. Espero que hagan una enorme cantidad de ejercicios para fijar estas ideas. Y ahora vamos a pasar al tema de la consolidación de suelos, que es el aspecto, el paso del tiempo en el proceso que acabamos de describir.